El producto de dos enteros pares consecutivos positivos es 728. Determina los dos enteros. A continuación tenemos una lista de enteros pares consecutivos positivos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Observe cómo si comenzamos en cualquier entero par positivo, para determinar el siguiente entero par consecutivo, sumamos 2. Entonces, para nuestro problema, dejemos que la variable x igual a un entero par positivo. Y ahora podemos dejar que la expresión x más 2 sea igual al siguiente entero par consecutivo. De aquí porque sabemos que el producto de los dos enteros pares consecutivos positivos es 728. Para determinar los dos enteros, necesitamos resolver la ecuación x veces la cantidad de x más 2 iguales a 728. Para resolver la ecuación, primero simplificamos el lado izquierdo de la ecuación borrando los paréntesis. Para hacer esto distribuimos x. X veces x es x al cuadrado más x veces 2 es 2x, y esto es igual a 728. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática. Intentemos resolver la ecuación factorizando. Entonces, para el siguiente paso, configuremos el lado derecho de la ecuación igual a 0. Para hacer esto, restamos 728 a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, tenemos x al cuadrado más 2x. Menos 728. Igual en el lado derecho la diferencia es 0. Si el lado izquierdo de la ecuación factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Donde porque los primeros términos son x al cuadrado, y x al cuadrado es igual a x veces x, el primer término en cada factor binomial es x. Para determinar los términos constantes en los factores binomiales, necesitamos determinar los factores de 728 negativos que se suman a dos positivos. Para ayudarnos a hacer esto, primero determinemos la factorización prima de 728 positivo. 728 es par, 728 es igual a 2 veces 364. 2 es primo. 364 sigue siendo par. 364 es igual a 2 veces 182. 2 es primo. De nuevo 182 es par. 182 es igual a 2 veces 91. 2 es primo. Y 91 es igual a 7 veces 13. Ahora sabemos que la factorización prima de 728 es 2 veces 2 veces 2 veces 7 veces 13. Ahora volviendo a nuestro problema, estamos tratando de determinar los factores de 728 negativos que se suman a dos positivos. Mirando la factorización prima de 728, observe que 2 veces 13 es igual a 26. Y 2 veces 7 es igual a 28. Ahora que sabemos que 26 veces 28 es igual a 728 positivo. Ahora podemos determinar los factores negativos de 728 que se suman a dos positivos. Negativo 26 veces positivo 28. Es igual a negativo 728, y negativo 26 más positivo 28 es igual a positivo 2. Estos son los dos factores que necesitamos para factorizar el trinomio. En el lado izquierdo de la ecuación, un factor binomial es x menos 26. El otro factor binomial es x más 28. Este producto es igual a 0 cuando x menos 26 es igual a 0, o cuando x más 28 es igual a 0. Resolviendo x aquí agregamos 26 a ambos lados de la ecuación, dándonos x es igual a 26. Resolviendo esta ecuación para x, restamos 28 en ambos lados, dándonos x igual a 28 negativo. Entonces estas son las dos soluciones algebraicas para la ecuación dada, pero como sabemos que estamos buscando dos enteros pares consecutivos positivos, podemos excluir que el valor negativo de x sea igual a 28 negativo. Entonces, ahora sabemos que x es igual a 26 es el primer entero par positivo, y x más 2 es el siguiente número entero consecutivo, que es 26 más 2 que es igual a 28.
Escribamos la respuesta como una oración completa. Los dos enteros pares consecutivos positivos que tienen un producto de 728 son 26 y 28. Espero que hayas encontrado esto útil.